Pues Paulina, ya es Halloween. Va a Ya ser llegó, ya está aquí. Día de Muertos. Pues tradiciones gringas que Claro. pues nos escupieron un poco. Hasta la tradición gringa nos escupe más a la gente que vivimos en el norte. A la gente que vivimos en el norte, En ¿verdad? el norte, pues porque Dale, ahí pues Betito. como que nos llega más la gringada, más que... Sí, allá mira, es Halloween, pavos, Santa Ajá. Claus, Todo. Thanksgiving. Sí, ¿sabes? Una de las lo cosas quieran. que me llamó mucho la atención cuando me vine aquí a vivir a la Ciudad de México es sobre todo es que asustan, o sea, porque tenemos sonidos de terror. Si escucharon ustedes en el audio. Algo que me llamó mucha atención es cómo la gente aquí en la Ciudad de México vive mucho el Día de Muertos, sobre todo aquí en la parte centro-sur de la Ciudad de México. Y pues que los niños salen en realidad a pedir su calaverita más que a pedir Halloween. Sí, yo creo que sí sigue siendo el caso. O sea, creo que sí hay todavía más niños que piden calaverita en lugar de Halloween, pero creo que ahora yo sí he visto que más gente o más niños se atreven a pedir Halloween. Halloween así se atreven, tal cual. pero hay cuenta que yo Pero son muy poquitos. pero sí los niños, o sea, yo un día, bueno, los primeros años que empecé a vivir aquí, yo tenía mi cesta de dulces preparada el 31 de octubre y te lo juro, no venían niños. No venía ni un niño. Y luego Pues es que no el era 2 muy de común. noviembre, el 1 y el 2 de noviembre Aquí los tenías en que la no los puerta. estaba esperando. O sea, aquí sale la puerta, y ya sabes, yo, o sea, el 31 de octubre, pues yo acá en Morticia, del payaso It y todo el payaso pedo. It y todo. Y no venían niños, o sea, así. Y ya, pues, para el 2 de noviembre ya me había acabado yo los dulces. Entonces apagaba las luces. Ya no había dulces. Apagaba las dulces y me metía al cuarto y ya pues no atendía a los niños. Ya no atendías a los niños, No. pero bueno. Pero bueno, Pau, estas bonitas tradiciones de entre el Halloween y el Día de Muertos nos traen también historias de terror. Pero también hay historias de terror mexicanas. Y no hablamos acerca de La Llorona. De La Llorona, ni del Charro Negro, ni nada de eso. Exactamente, de la mujer con patas de pollo, de gallo, de que salía en el Chaparral en una disco de Ciudad Victoria, Tamaulipas. No, ¿te acuerdas de esa historia? No, a ver, espérame. Es que esa historia, te voy a decir una cosa. Esa historia tiene como varias versiones. Por ejemplo, yo no me la sabía que era una mujer. Yo me sabía que es como la historia más típica que estaban en un baile y de repente una morra, siempre es como que la morra de la morra de la morra, o sea, como que la amiga de la amiga de la amiga empezó a bailar con un güey que es súper guapo y de repente todo empezó a oler a azufre y le vio las patas y ya las tenía de cabra y era el diablo. O sea, sí. esa historia. No, yo me la sabía que era una mujer muy hermosa que estaba ahí en Chaparral preparándose para bailar acá, zapateado, bien a gusto. Y de repente, pues, bailabas con ella y de repente veías las patas y eran de pollo, de gallo, algo así. Fíjate, tú tienes esa historia. Yo tengo la versión de las patas de cabra. Es que era por colonia, por fraccionamiento. Era diferente la historia. La historia era muy diferente. Pero bueno. nada más que quede claro que, mira, en las historias de terror no se anda discriminando. Como bien era acerca de un güey, también puede ser acerca de una morra. De una morra, claro que sí. Para que vean que hasta en las historias de terror hay inclusión. ¿Cómo de que no? Entonces, Pau, pues vamos a hablar sobre historias de terror, sobre algunas historias como que quizás no las únicas que ha habido, pero unas que nos llamaron mucho la atención, que vale la pena mencionar y que así que esta es mi maldita opinión sobre Mexican Horror Stories. Pues sí, así como les habíamos dicho, el día de hoy en el podcast vamos a hablar acerca de estos Mexican Horror Stories que ajá. Del día a día, pero que son historias que nos han... los podescuchas y podviewers Ajá. sí piensan que vamos a hablar acerca como de historias, leyendas. Es que esas leyendas y esas historias ya todo el mundo se las sabe, te las cuenta la abuelita, te las cuentan en la escuela X. Nosotros hablamos de historias de terror mexicano así verdaderas, que las vives el día a día y que pueden tener consecuencias durante mucho tiempo y dejar secuelas también muy, muy feas, en el imaginario colectivo. Pero sabes, Paulina, yo quisiera saber en dónde se encuentra nuestra Ángela Carrasco, que seguramente pues ha de estar en alguna mansión embrujada o no sé, o sea,
¿Será así? No sabemos dónde andará Ángela. Así que vamos a preparar nuestros satélites, transmisión para escuchar a Ángela Carrasco. Ángela Carrasco. Buenas noches, soy yo, Ángela Carrasco. ¿Qué dijeron? ¿Es un fantasma? Pues no, Memo, estamos transmitiendo. Mientras usted duerme, estamos transmitiendo desde el Panteón del Cero, aquí en Victoria, Tamaulipas, en la tumba número 33, sector frontal. Aquí, en la tumba de un general. Aquí dice general. No vamos a decir el nombre por privacidad, pero estamos sentados en la tumba invocando espíritus. Pero antes de invocar espíritus, vamos a contar historias de terror urbanas. Memo, como es la más de terror de todas las historias urbanas, es la cura de la homosexualidad de Mauricio Clark. ¡Uy, qué miedos! Que se ha curado, que luego siempre se descura y luego se vuelve a enfermar y se vuelve a curar. Eso es de terror, Y como me vino a la mente la imagen de Mauricio Clark y su nula nariz, o sea, no hay nariz, me acordé de Campo Jackson. ¡Qué miedo también! Otra nariz de nervios. Bueno, más bien dicho, otra falta de nariz de nervios. O mejor dicho aún, las fosas nasales de Campo Jackson, porque es lo único que le queda. No hay nariz. Tampoco como Mauricio Clark. Memo, eso es terror. Pero la leyenda más terrorífica de todas es ni nada menos que dice la leyenda urbana, que si te pones en medio de una cama y una pared y dices 3 veces Paulette ensangrentada, y hasta ahí, porque no quiero que se me aparezca o quiero morir enroscada entre un colchón. Es la historia. Qué horror, Memo, qué horror de historias. Y como esas, miles de historias, como historias de políticos. Esas son mis favoritas, las historias de políticos. Esas son de terror puro. Y las que así me flipan, pero de sobremanera, son las historias de La Rosa de Guadalupe. Eso es terror. No, ¿qué digo terror? Es gore puro. Voy a ver un capítulo de La Noche de la Guadalupe, de La Rosa de Guadalupe, hasta me trago, fíjate, del nervio que me da, porque esta noche hasta el viento tiene miedo. Fíjate, voy a ver un capítulo de terror de La Rosa de Guadalupe con mi litro de nieve y después me voy a ver espectáculos en YouTube. ¡Ay, la oreja! Aunque ya son pasados, como quiera siguen dando miedo los pleitos. Lucía Méndez, ¡ay, no, qué horror! Bueno, esta noche, mientras usted duerme, nosotros trabajamos desde el Panteón. Soy Ángela Carrasco y transmitió para Frecuencia con K y con Z y el segmento de Mi Maldita Opinión. Así nos encuentran en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Hi-Fi, en Metroflog y Fotolog, y en Facebook. Sobre todo búsquenos en Facebook. En Twitter creo que también estamos, y estamos nada más y nada menos que en Mirk. También estamos ahí desde Mirk y en Latin Chat. Estamos en todos los redes sociales. Reportó para Frecuencia con K y con Z, Ángela Carrasco. Pues qué perra, mi Ángela, vaya que me atemorizó. Me ha aterrado. Me ha aterrado. Joder, tío, nos ha aterrado. Nos ha aterrado mi Ángela con estas historias que nos está contando. Pero bueno, tío, ¿qué te cuento? Oye, Pau, qué impresionante tu acento español. Nunca lo había escuchado. Olé. La Rosalía. Hola, Rosalía. Tra. Pues bien, como dijo Ángela, pueden seguirnos a través de Facebook, Instagram, Mi Maldita Opinión, y escucharnos en donde, Pau. Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast o en alguna de las otras plataformas donde escuchen su podcast favorito. Y como siempre, mandamos muchos saludos a la gente que nos escucha desde Frecuencia, que también ahí andan, ¿no? Entonces, Pau, vamos a empezar con la primera Mexican Horror Story. Nada más quiero decir que el orden de estas historias no significa si una es más espeluznante que otra, simplemente las fuimos anotando, se nos fueron ocurriendo, pero todas han sido espeluznantes. Exacto. Por donde las quieran ver. Primer lugar, el caso de la niña Paulette. Paulina. Esto sucedió, no sé, ¿hace cuánto? Será unos 8 años, ¿no? Tendrá esa historia, unos 8 años. Yo pensaría que entre unos 8 o 10 años, más o menos. Sí, como unos 10 años, sí es cierto. Unos 10 años. Pues cuenta la historia.
acerca de una niña que vivía en pues con una familia bastante hacendosa, ¿no? O sea, recuerdo que pues se hablaba mucho de esta familia que también era pues bastante extraña cuando empezó este caso de la niña Paulette, que recordemos se perdió, no se sabía dónde estaba la niña. Entonces le empezaron a hacer una gran investigación en donde incluso los padres estaban involucrados. Es del 2010. Del 2010. Es del 2010 sí, la pues historia. Ya sé que, entonces, 19, no. Uy, ¿qué? 9 años. 9 años, sí, 9 años. Así, aprendamos a sumar y a contar, por favor. Exactamente, yo así como el bebé así. Entonces, yo 19 años. Entonces, pues es que justo, o sea, fue en el 2010 y lo que resulta es que este caso fue súper horrible y muy extraño, como bien lo mencionas, porque en un inicio, Paulette era una niña pequeña que tenía una cierta discapacidad, ¿no? Sí, tenía una discapacidad. Y entonces, lo que al parecer en un inicio se reportó su desaparición, ¿no? Y entonces sus papás salían con las televisoras en la cámara para ver, pues, en dónde estaba Paulette, ¿no? Porque en un principio todo se manejó como la desaparición de esta niña, ¿no? Exacto. Tenía deficiencia motriz y trastorno del lenguaje, la niña. Entonces se hablaba de muchas cosas acerca de que pues la mamá, o sea, decía, o sea, aquí estamos platicando la leyenda, ¿eh? O sea, no se lo tomen todo como muy literal. La leyenda cuenta que pues la mamá no quería a la niña, que los papás estaban batallando mucho con los cuidados de la niña. Entonces resultó ser que, cuenta la leyenda, que de repente la niña desaparece de su cuarto. Ella estaba en su casa, muy contenta, parecía que la estaban cuidando, pero no, y de repente desapareció. Entonces hizo un operativo gigante alrededor de donde vivían. Se hizo como hasta la alerta Amber acerca de dónde se encontraba la niña. Justo por ser una niña muy pequeña, 4 años, y por tener estas características, ¿no? El país... No, bueno, todo el mundo estaba viendo así está como Paulette. Capítulo de Los Simpson cuando se estuvo dentro del pozo. Creo que ya había hecho esa referencia en otro podcast. Pero nunca puede haber demasiadas referencias de Los Simpsons. Exacto. Y bueno, resulta ser que investigaron, Paulina, se metieron en la casa, vieron, o sea, increíblemente, dónde encontraron a la niña, Pau. Debajo de su cama. Así, debajo de su cama. Debajo de su cama, o lo que es lo mismo, en el pie de la cama. O sea, que es casi igual, Paulina. Que es casi igual, debajo de la cama, pero a ver, pero el punto no es resultaba que la niña apareció enrollada, envueltas en las sábanas, en el pie de la cama, y nadie había podido encontrar. Lo primero que haces cuando buscas en una habitación o en una casa es desmantelar básicamente la casa. O sea, y sobre todo donde fue la última vez que vieron a la niña. Entonces, la verdad es que esto resultó bastante político, Pau. O sea, yo sentí que esto fue también un circo ahí, maroma, porque la verdad es que yo sí digo que querían asesinar a la niña. O sea, yo creo que había algo ahí detrás muy turbio en la familia. Y bueno, o sea, al final de cuentas, pues se hicieron todas estas investigaciones y la niña murió por asfixia, por lo mismo de que al parecer, dijeron, ella estaba jugando y quedó envuelta en las sábanas y por su misma discapacidad no pudo salir de ahí y pues murió. Ok, pon tú, o sea, justo lo mencionas y la verdad es que fue todo un circo porque primero la desaparición y la alerta Amber y el procurador ya estaba metidísimo en eso porque bueno, era gente influyente, ¿no? Los papás de Paulette. Entonces el procurador estaba metidísimo, no escatimaron en recursos para poder encontrarla, ¿no? Y justo lo que mencionas es, la niña apareció dentro de su recámara donde, es muy importante decirlo, habían entrado peritos, habían entrado con perros, se habían dado entrevistas ahí. Pau, o sea, es como salió que, hasta que había un secuestrador. Se supone que la mamá, que es la Lisette Farah, creo, salió diciendo que había un secuestrador y había hasta negociaciones con secuestrador cuando ni siquiera esto existió.
O sea, ¿dónde salió un secuestrador en todo este cuento? Pero bueno, así que... Entonces, bueno, eso es lo que dicen, ¿no? El tema ahí es que, ¿cómo puede ser? Sí, o sea, pon tú, es lo que te digo, pon tú que efectivamente pasó así, ¿no? Uh-huh. Que por estas situaciones o accidentes que pueden ser como muy tontos, pero pasan, la niña falleció, o sea, sin que nadie más interviniera. Pero, güey, ¿cómo crees que iba a estar ahí 9 días? Desde que no la encontraban y desapareció hasta que sí la encontraron. O sea, son de esas cosas que dices, güey, no sé, o sea, hay un super gato encerrado aquí. O alguien, no sé, es que, güey, necesito yo, o sea, todavía ahora que lo recuerdo, lo cuento, es, güey, ¿qué pasó realmente? Está cabrón. Porque se quedó así, tuvieron bajo arraigo domiciliario a los papás, porque luego también salió que si los papás, o la mamá más específicamente, la había matado, o sea, un montón de cosas que al final ya no se supo más, o sea, al final fue como, ¿saben qué? Se murió, estaba ahí, la encontramos en la cama, fin, se cierra, o sea... Y hubieron muchas investigaciones, después investigaron a los familiares, investigaron algunos videos, o sea, todo esto, y finalmente la niña sí fue trasladada al Panteón Francés, aquí en la Ciudad de México, pero no fue cremada. Tenían el cuerpo para investigaciones. Ajá. Hasta el 2017, o sea, hace unos años... Ya las autoridades de la Ciudad de México dijeron, ya no necesitamos el cuerpo, ya pueden cremarla. Imagínate, ¿cuánto duraron las investigaciones? Pero bueno, Pau. Las investigaciones. Otra historia de terror. La siguiente es Frida, la niña Televisa. Frida, la niña Televisa. Oye, hay puras niñas aquí, ¿eh? No, es que sí, las historias de niñas. Las historias de los niños hay dan muchísimas, mucho miedo. O sea, la Frida, la niña Televisa, porque recordemos, obviamente, mira, a ver, sabemos perfectamente que pues la situación del terremoto en la Ciudad de México del 2017. Del 2017 también, del 2017, pues es un tema bastante delicado que nosotros, Pau y yo, lo vivimos en carne propia y pues obviamente nos alteró nuestras emociones. Yo no, pero y eso ya para empezar, ¿tú no lo viviste, Pau? No, yo no estaba estabas aquí. No estaba yo aquí, la verdad. Me he sentido... O sea, esto es un paréntesis, me he sentido un poco o un mucho culpable, sobre todo cuando regresé, porque yo estaba de vacaciones en Nueva York. Yo andaba acá y que todo cool, padrísimo. Y me acuerdo muy bien porque el día que pasó el sismo, yo fui a ver la Estatua de la Libertad. Ah, mira. Ahí andaba cuando me enteré de todo el pedo. Pero no fue hasta ese día en la noche que llegué a casa de mi amiga con la que me estaba quedando, que vi todos los videos y yo así de ¿what? Hablé con mi hermano porque él sí estaba aquí, mi hermano todo bien, pero cuando regresé, toda la gente, amigos, gente con la que trabajábamos, todos hablaban acerca de sus experiencias súper feas y traumatizantes en el terremoto. En el terremoto. Y cada vez que me voltean a preguntar a mí, o sea, a mí hasta me daba pena decir así de que, güey, no lo viví. No, pues yo estaba de vacaciones. Porque la verdad, también fue un Mexican Horror Story para muchos de nosotros. O sea, de verdad, un horror. Pero entre todo eso, Pau, digo, te perdiste la conmoción. No nada más con la conmoción y el horror de lo que significó el sismo. Pues existió una niña que estaba atorada entre los escombros del Repsamen, de la escuela Repsamen, aquí muy cerquita donde estamos grabando el podcast. De los estudios Mi Maldita Opinión. De Mi Maldita Opinión. Resulta ser que era, ¿cómo se llama la reportera? ¿Cómo se llama la reportera? Mike. Ya le estamos preguntando a nuestra... Daniela Iturbide. Daniela Iturbide. A ver. Muchas gracias. Ya tenemos pasante aquí en Mi Maldita Opinión. Nos acaba de dar el tip. Pues, en este caso, Daniela Iturbide, una reportera de Televisa que ha sido criticada y ha sido insultada, ya sacó un libro digital gratuito que tú puedes descargar acerca de la verdad como la de Niurka. Y bueno, pues resulta ser que ella dice que los que estaban ahí ayudando ahí a escarbar y encontrar los cuerpos sin vida o con vida,
pues decían que había una niña que gritaba que se llamaba Frida. O sea, y al mismo tiempo había una perrita salvando que también se llamaba Frida. Entonces era bastante la coincidencia. Entonces, pues decían que Frida y que estaba ahí adentro. Y yo me acuerdo, Pau, que yo estaba en la tele. O sea, no me importaba el sueño que tenía. Yo quería ver ya que la niña saliera. Daniela Iturbide, sobre todo, que encabezó esto, porque también había otros medios, pero ella fue básicamente la que empezó a decirlo. Pues tenía conmocionada a todo el país pensando de que existía el cuerpo de una niña, pero en realidad muchos cuentan, la leyenda dice que se trataba también de un fantasma. O sea, que bueno. O sea, no era una niña de carne y hueso, era un fantasma. Era un fantasma porque pues aparte decían que, bueno, ya como que explicaciones ya de los rescatistas y ya posteriormente a todo esto de que dijeron de que, ay, ¿por qué nos mintió Televisa? Pues decían que también en la escuela pues se espantaban. Y que muy probablemente pues era habían una de las escuchado niñas otra cosa que estaba haciendo un chascarrillo, un fantasma, y que decía que pues que la historia era real, que sí se escuchaba que era Frida y que se escuchaba que era una niña, pero que en realidad era un ente que estaba ahí y que pues estaba engañando a un país y que estaba engañando a Daniela Iturbide y a todo el mundo. Qué bárbaro ese fantasma. Usted sabrá si es verdad esta historia. Pero usted sabrá el tema, si lo va a creer. El tema de por qué es una Mexican Horror Story es justo eso, es no conforme con todo el dolor y conmoción y sufrimiento y el sin saber qué estaba ocurriendo por el sismo, por el terremoto y por la cantidad de accidentes y estructuras que colapsaron durante el terremoto. Era encima de eso, pues fue un circo, básicamente, ¿no? Porque tienes a una reportera y tienes a una televisora que con tal de tener los ratings de la cobertura de la noticia o de los eventos, pues era como pueden inventarse lo que sea. Y entonces había muchos dimes y diretes porque ella decía, no me lo inventé, es que a mí las fuentes oficiales dicen que sí era, y entonces era una de información back and forth y dimes y diretes y todo eso, pero al final y las redes sociales explotando porque justamente es cómo puedes tú ponerte a lucrar y no estar como súper seguro de qué es lo que está pasando. Es que estaba. Pero bueno. O sea, no culpo también a Daniela Iturbide porque pues era algo que le contaban. Ya leíste, ya te vas a leer su libro. No, su pero verdad. yo veía los en vivo y yo me acuerdo que también la gente, o sea, los rescatistas decían que existía una niña que se llamaba Frida y que estaba dentro de los escombros. A ver, a mí me encantaría saber, ahora que hubiera como un documental, un reportaje, de por qué, quién fue, quién dijo, de dónde salió, si fue un fantasma entonces, qué pasó. Entonces, pues, bueno, digo, a ver, estamos obviamente todo el mundo preocupado, todo lo que ha sucedido, pero esto fue la historia que absorbió al país y a través de, pues, de esta tragedia. Entre otra ¿Cuál es la siguiente Mexican Horror Story? Es el aeropuerto maldito. Pues esta historia del aeropuerto maldito, que esa es más reciente, esa todavía la tenemos muy fresquita. Muy fresquita. Inicia con un maligno presidente de la República Mexicana. Que me recuerda al... que tenía un copete. Al emperador de ¿cómo se llama? El de Star Wars. El emperador Palpatine. El emperador Palpatine. Así. Tenía un copete maldito también. Todo en él era maldito porque todo el mundo se burlaba. Hasta los pasteles se le caían. Todo le pasaba a él. Todo pobrecito. le pasaba. Entonces él decidió, junto con otros empresarios y arquitectos, que hoy ahorita diremos más acerca de ellos, emprender un proyecto muy bonito de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, que es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Que la verdad, seamos honestos, Internacional de Ciudad de México. yo creo que es bastante necesario. Bastante necesario. Entonces toda la gente estábamos como que, súper padre, vimos los renders, el video, todo esto padre, qué padre, llame a casa, qué padre, va a quedar primer mundo, chingísimo, todo esto. chingón. Mira, algo que le platico yo a Mike, que está aquí, que es nuestra Mike, aplaude. Nuestra pasante es nuestra Emily. Nuestra Emily del día de hoy. Algo que les digo a Mike es que, a ver, los mexicanos tenemos esta oportunidad de tener el aeropuerto aquí en medio de la ciudad, porque en países como Madrid,
París, Nueva York. Son ciudades, no son países. Perdón, ciudad. Ahí voy otra vez. Pero no importa. No, ahí voy otra vez. Porque en ciudades como Madrid, París, Nueva York y muchísimas otras, los aeropuertos están en los exteriores y tarda años y acá de que, ay, es que el metro no va a estar cerca y que no sé qué. Sí, la verdad es que es muy fácil llegar al aeropuerto de la Ciudad de México. Es muy fácil. Muy fácil. Puedes llegar en coche, puedes llegar en transporte público. La verdad es bastante fácil y accesible, ¿no? Pero continuando con esta Mexican Horror Story del aeropuerto maldito. Acerca de que pues empezaron a hacer estas excavaciones. Se encontraron unos cuerpos. No es cierto. Hicieron estas excavaciones para construirlo. Y pues se venían las elecciones de presidente del 2018, en donde Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente de la República Mexicana, pues él tenía como uno de los propósitos o una de las propuestas que poder poner a consulta ciudadana el hecho de que si iba o no el nuevo aeropuerto de la ciudad internacional de la Ciudad de México. Que miren, la historia de terror empieza desde ahí. Yo siento que empezaba desde antes, porque obviamente, había mucha tranza. De repente salió que iba a costar tanto y luego que como la suavicrema, como la suavicrema y muchas otras cosas que la suavicrema iba a costar 3 pesos y terminó costando 20 mil millones. Exacto, o sea, sí, habían el compadre, el amigo y toda esta onda, sí, y eso es transparente. Pero aquí el punto no es ese. O sea, aquí el punto es lo que resulta después. Mira, ok, sí. Desde ahí es de que, ¿sabes qué? Hay corrupción, esto, lo otro. Ok, perfecto, sí. Eso todos lo sabemos. Pero lo otro es de, güey, ¿cómo pones a consulta ciudadana si construyes o no construyes un aeropuerto en un lugar o si lo cambias de lugar? Porque desde mi muy humilde opinión, eso es por algo estás tú ahí en el poder. O sea, hay cosas que sí se pueden consultar. Puedes hacer una consulta para tener el termómetro de la gente, claro, ¿no? O sea, es un poll, es como el poll que haces en Twitter o en Facebook, ¿no? O sea, como para saber irle midiendo el agua a los camotes. Pero basarte en eso para decir, claro, lo que sea que le diga la mayoría de la gente es lo que se va a hacer, es como de, no, pues entonces como ¿para qué estás tú ahí? O sea, se supone que tú estás ahí y tu equipo está ahí, porque pues en teoría saben Pau, más que todos. Existe también otra parte del país que nos gustaría que nos preguntaran que cuando van a hacer este tipo de inversiones tan grandes. O sea, es que la verdad sí, o sea, a mí también me gustaría ser partícipe de eso, porque pues también yo sé que estamos jodidos en muchas otras cosas. Mientras están armando un aeropuerto inmenso, pues también me gustaría saber qué otras opciones hay también para invertir ese dinero en otras cosas. No, pero o sea, el tema ese que es necesario el aeropuerto, es desde ahí, no, por eso, pero el tema, no, por eso, pero el tema es que, por ejemplo, la idea, o sea, el poll, la consulta ciudadana no fue para decir, en lugar de que se construya el aeropuerto en donde fuera, en Texcoco, en Santa Lucía, en la punta del cerro, no fue como de, bueno, en lugar de invertir N cantidad de millones en esto, mejor lo invertimos en esto. O sea, el poll no fue así. El poll, sí, entonces, o quieres que siga el nuevo aeropuerto o el de Santa Lucía. O el de Santa Lucía. Y entonces ahí es en donde comienza la historia de terror, porque mira, los dos proyectos tienen sus pros y sus contras, más allá de la corrupción, porque después para el aeropuerto de Santa Lucía pues resultó que muchas de las mismas personas y empresas que estaban involucradas en la construcción del aeropuerto de Texcoco y bajo toda esta estela y corruptela, pues también estaban ahí en lo de Santa Lucía. Y entonces, o sea, el punto aquí es que va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque empezaron mira, Santa Lucía está súper lejos. Ok, ya entiendo el punto de que dices, güey, a lo mejor estamos muy mal acostumbrados a que el aeropuerto nos quede de que aquí, perfecto. Y va a estar conectado. Mira, sí, ok, está conectado. Y entiendo el punto de que a huevo en las urbes y en las metrópolis y el Narita de Tokio está de que súper lejos. Ok, está bien, ok, eso les doy.
está bien. Pero, güey, o sea, tienen pedos, o sea, creo que ayer o antier presentar, o sea, en una de las, de las matutinas del presidente, el PowerPoint. Presentaron un PowerPoint, que eso también, o sea, es de la historia de terror. En donde más no que PowerPoint, un Movie Maker. Es un ¿Te acuerdas del Movie Maker de porque Windows? no se ve nada. Y lo único que dijo el presidente, cabecita de algodón, lo único que dijo al terminar esa presentación de Movie Maker, ajá, fue en plan de, pues como pueden ver, ya no hay fango, ya no hay barro, ahora ya está todo cubierto. Es de que, vato, neta, o sea, no se ve avance en nada de ese pedo. Entonces, güey, o sea... Bueno, hace unas semanas apenas acaban de dar el banderazo. No, por eso también. Pero eso, hacer esa presentación de Movie Maker fue... Fue el Mexican Horror Story, patada de ahogado, querer taparle el ojo al macho, como lo quieran ver. Y la neta es que le salió el tiro por la culata. Feísimo, feísimo. Pero el punto es entonces, o sea, te preguntan, y entonces eso también lo que hizo fue echarle más leña al fuego a esta llamada lucha entre chairos y fifís. Y es como de, güey... a mí en lo particular, o sea, yo entiendo lo que tú hablas acerca de que, güey, quiero saber qué es lo que estás haciendo, qué se va a gastar, pero a ver, por eso hay un gobierno y evidentemente hay entidades de transparencia a las que te puedes dirigir para saber qué es lo que está pasando. No, a ver, no vivimos en la Roma antigua, ¿ok? O sea, no es de thumbs up, thumbs down, no. Y sí lo hubo. Mi Andrés Manuel dijo, levante la mano quien quiera. Ay, vato ridículo. Es un ridículo, es un ridículo. Así. Y bueno, pues, ridículo. Cada quien a Paulina se le metió el chamuco. Ahorita ya ven. Pero bueno, No, mira, fui chaira en un principio, sí. Pero después de ver todo esto, sorry, baby. Bueno, vamos con otra historia de Mexican Horror Story, que esta se llama La mujer de la abundancia. Pues resulta ser, Pau, mi Karime que Macías. Sí, que existía el ex gobernador de Veracruz. ¿Sí? Javier Duarte. Maldito, que ese es otro Mexican Horror Story. Resulta ser que era de estos que estaban involucrados en millón de cosas súper feas, locas, underground, lavado de dinero, empresas fantasmas, millón de cosas. Utilizaba el helicóptero, los aviones a diestra y siniestra, vivía en la abundancia. Pero lo peor ocurrió en el momento en que se metieron a una bodega o a un lugar en donde empezaron a encontrar muchas cosas de mucho valor. Y pues tú dirías, como cuadros, muebles, muchas cosas así. Y entre todo eso encontraron un libro siniestro. El libro de los muertos. El libro de los muertos. No, resulta ser que este libro, que era como una especie de diario, venía en muchas páginas, escrito en manuscrito, merezco la abundancia. Merezco la abundancia. Lo decía muchas y otras cosas. A ver, Nan. Y se hizo esta investigación. Uno siempre tiene sus mantras. Bueno, sí, y sus afirmaciones positivas. Pero imagínate encontrarte ahí que mereces la abundancia. A ver, si fueras tú y hayas hecho todo el esfuerzo para merecer la abundancia, pues te la mereces. Pero si es robando, si es creando empresas fantasma, si es haciendo corrupción, saqueando al DIF. No merece la abundancia. Comper. Se lo llevó Entonces todo. Mi Karime Macías, pues que ella encontraron que era la letra de ella. Se hizo muy famoso esto del libro. De merezco abundancia. Habían otros mantras ahí también que venían ahí. Y resulta ser que era como un rollo psicológico. Porque la vieja está loca. Y lo digo no voy a decir estaba porque lo está loca. Está desquiciada. O sea, para hacer a ver, no se necesita hacerle un estudio psicológico para saber que esta mujer estaba poseída por algún demonio o algo así. Porque haciendo todas estas cosas de maldad todavía, de corrupción, de esto, y todavía se le ocurre decir que le merecía la abundancia, eso parecía como
sacado de la estoy viendo. Estoy viendo su foto aquí y tiene cara de maldita. De maldad, o sea, de veras más, o sea, parece que va a salir o sea, salió de un sarcófago. Tiene cara más mala va a que chupar nada. la energía, así. Entonces resulta ser que Javier Duarte pues lo encarcelan, bueno, lo enjuician. Y ahora esta mujer la acaban de encontrar en Inglaterra. Ella se dio a la fuga. Y aparentemente nadie sabía en dónde estaba. Pero fíjate que sí la habían encontrado. Sí la habían encontrado unos videos donde le gritaban a ella en la calle. Estaba en Inglaterra y resulta ser que vivía en Londres, sí, a pasos del Palacio de Buckingham. Ahí casi tomaba el té con mi vecina de Meghan y de la reina. Mi Isabel, con mi Chabelita. De mi reina Chabelita. Gracias, becario. Y pues Pau por ahí vivía. O sea, ahí le encontraron a la mujer desgraciada, la mujer maligna. Maldita. Maligna. Y bueno, Pau, pues esa es una horror story. Pau, saca el fantasma, sácalo. Ya, un exorcismo aquí. Un exorcismo. Bueno, todo esto para decirles que entonces la encontraron, la aprendieron, pero resulta que pagó una multa de 150,000 pounds, libras. Que son como 3 millones y alguito. Porque... ¿En Inglaterra no se usa el euro? No. No. Uy, y menos ahora con el Brexit. Sí, menos con el Brexit. No, siempre han usado el pound, la libra, ¿no? Que son casi 30 pesos. El punto está fuerte. Entonces, a ver si quieren ir, esa sería otro mejor England Horror Story. Pero entonces el punto es que la prendieron y entonces pagó una multa de 150,000 libras para poder enfrentar todo este proceso en arraigo domiciliario, no aquí en México, en Londres. Todavía la mujer. Mira, este Mexican Horror Story no ha terminado de escribirse. Se escuchan acá los pasos malditos de esta mujer, Karime Macías. Aparte tiene así como nombre de artista, que fue lo peor. Tiene nombre de actriz de que la hace de las malas así en Televisa. Sí, exacto. Y bueno, Pau, esta historia de terror nos ha, como haunted, nos ha perseguido durante muchos años. Y esta historia de terror es nada más ni nada menos que la hasta me dio así, uy. La nariz de Carmen Campuzano. La nariz de Carmen Campuzano creo que es una historia de terror muy fuerte. Te puede dejar traumado. ¿Te recuerdas que a veces existió la leyenda de que si Michael Jackson tenía nada más 2 orificios en la nariz? Pues Carmen Campuzano llegó a tener solo 2 orificios en la nariz prácticamente. Le han vuelto a hacer la nariz no sé cuántas veces, pero además que le ha metido, cuenta leyenda, recuerden que estos son leyendas, cuenta leyenda que le ha metido durísimo a la coca y no la Coca-Cola y a todo, mana. Entonces se ha destruido la nariz. Y hay historias de terror de ella donde la han encontrado casi o sea, deteriorada en departamentos. La nariz así chuequísima y así con bolas. Al punto que te digo que la han tenido que reconstruir. Yo creo que los cirujanos han dicho, a ver, siendo que aquí me va a salir la verdadera muerte o la calaca o algo por el estilo, porque está cabrón. O sea, llegar a ese punto. Resulta ser que en últimas fechas entró Carmen Campuzano a un reality show, una especie de reality show en donde hacen como tipo hazañas de cirugías plásticas, en donde la estudiaron y dijeron que, o sea, de Estados Unidos y toda esta onda, y dijeron que no había mucho que hacer ya después de todo lo que se hizo. A ver, esa nariz es una leyenda del terror mexicano. O sea, si tú llegaras a aparecer, imagínate que se te aparece en la noche. Campuzano, se te aparece en la noche, de verdad asustaría. Oigan, buen disfraz para Halloween para este o el próximo año, ahí nada más. Pues sí, tendría que hacerle ahí unas tretas. Mira, como a que su se la pegan así y entonces ya pueden ir de Carmen Campuzano. O sea, tendrían que darle así como no sé, como chicos tornillo, así o no sé, para darle la vuelta y que pareciera la de mi Carmen Campuzano. A ver,
O sea, que por cierto ha andado media perdida. Nada más ha pasado ahí en eso. A ver, era para que llegara y se fumara las cenizas de José José o algo así. O sea, algo debía de haber hecho. Nos ha hecho falta un poquito. Ya la extrañamos. Te extrañamos, Carmen. Y esto, recuerden que esto es leyenda. Ahí está. Y bueno, la última de estas Mexican Horror Stories, Pau, es algo que nos asustó de niños. Que estábamos hablando de eso y yo la verdad es que no me acuerdo. No, yo sí, Pau. O sea, ¿recuerdan ustedes cuando eran niños y pues iban y compraban papitas, ¿no? Y en estas papitas existían unas cositas llamadas tazos. Los tazos... Hasta ahí todo bien. Todo bien. Los tazos empezaban a hacer estos de Tiny Toons, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que pues salían y los coleccionabas, hasta le ponías resistol para que se pusieran así brillosos y se protegieran. Yo no entendía cómo había niños que cuidaban tanto los tazos que lo ponían, los plastificaban y todo el pedo. Esos niños eran niños raros. Porque los tazos eran para qué? Darles en la madre. Jugarlos, aventarlos y darles en la madre. Darles en la madre. Pues para eso eran, hasta tenía ahí el logotipo Y resulta ser que había un tazo muy peculiar que era el tazo de Elvira. ¿Sí recuerdas este personaje de Elvira? Elvira sí me acuerdo porque era esta niña que era amante de los animales, demasiado amante de los animales, que los asfixiaba y todo. Y muy curioso, no me di cuenta por mucho tiempo hasta que algunos amigos me dijeron, muy curioso porque Elvira usaba un moñito así en la cabeza. Uh-huh. Y la parte central del moñito era como una calaverita. Sí. O sea, eso ya está freaky. Oye, qué fuerte que eso ya está freaky. En ese tiempo, o sea, exponían en las caricaturas a una niña que maltrataba animales, porque ese era su peculiaridad. Era maltrato animal disfrazado de amor. Maltrataba a animales disfrazados de amor porque a veces era cualquier parecido con alguno de mis exes es mera coincidencia. Exacto, Pau. Entonces, o sea, estaba cañón de que a veces como que se sentía que no la entendíamos. O sea, que era una niña que pues solamente quería los animales. A mí me pasó que yo llegué a estar de su lado y decía, es que Elvira solamente los quiere mucho. Pero porque no. Yo también apretujaba a los gatitos. Los maltratabas. Sí, porque sí, eso es maltratarlos. Entonces sí era una niña maltratadora de animales, pero los apretujaba mucho. Que no te entendían. Pero resulta ser que este tazo estaba maldito. Y si te salía el tazo de Elvira, era algo malo. O sea, era de que estaba maldito, porque resulta ser que se suponía que en las noches, o cuando menos te lo esperabas, del tazo salía Elvira. Cabrón. Del tazo salía Elvira y te llegaba a matar o a dar un buen susto, ¿no? Entonces, o sea, yo recuerdo que sí existía mucho esta paranoia de todos los niños que juntábamos los tazos y que no nos salía Elvira. Yo nunca escuché esa historia. Y había niñas que hasta lloraban porque salía Elvira y que Elvira salía del tazo y así, o sea... Como la niña de Laro que salía de la tele. Elvira salía del tazo. Exacto. Y te mataba. Entonces, mientras dormías. Había niños que juraban que Elvira la veían, salía, o sea, se te aparecía. Yo también recuerdo que a mí también me daba miedo. O sea, yo nunca he sido como que me creía mucho las cosas cuando era niño, ni ahorita. Pero en ese momento sí existían muchos compañeritos que se creían bastante eso. Entonces no hay nada más mexicano o más horror story mexicano que una historia de tazos. Que recordaremos, aparte de los tazos, han sido exitosos más aquí que en ningún otro lado del mundo. Se inventaron aquí. Sí, ¿no? Creo. El tazo es mexicano. El tazo es mexicano. No importa si se inventó aquí o no, pero creo que sí se hacen hasta convenciones aquí en México de los tazos. El tazo es mexicano. Está cabrón. Entonces, hay una historia bien padre y existe en YouTube donde se cuenta acerca de la historia del tazo y el éxito y de quién lo inventó y todo eso. Está muy bueno. Búsquenlo en YouTube. Les vamos a dejar el link. Le vamos a dejar el link o no. O tal vez es tan fácil así ponerlo en YouTube, ¿no? Y ya, sí. Historia de los porque tazos. Porque de repente se me olvida. Y está bien interesante, pero la verdad es de que nos asustó mucho y sobre todo pues cuando éramos niños esta historia estaba cañona. Wow, ya me dio miedo. Yo nunca escuché esa historia, pero yo creo que hubiera sido de las niñas que
Que también se hubiera lloraba, asustado. que se hubiera asustado. ¿Cuáles son sus historias de terror mexicanas, amigos? Por escuchas, por videntes. ¿Cuáles son sus Mexican Horror Stories? Para nosotros, estas historias representan claramente que vivimos en un país que seguido nos... Miren, la realidad supera la ficción y nos espanta todo el tiempo. Nos espanta todos los días. O sea, nada más sales aquí en el metro, hay zombies. Ajá, o sea, y te encuentras así... Te encuentras cada espécimen. Cada espécimen horrible. Entonces, mira, yo creo que con todas estas Mexican Horror Stories ya tenemos bastante medido el mundo postapocalíptico. Ay, sí, o sea a ver, si aquí en México se hace el postapocalíptico, o como se diga, ya estamos más que preparados. Ya estamos muy preparados para sobrevivir. Yo creo que sí. Si hace poco en The Walking Dead decían que se fueran a México. Amigo, creo que eres de las únicas 5 personas que en el mundo que siguen viendo The Walking Dead. Pues ahí está, amigos. Recuerden hacer más historias de terror. Créenlas ustedes también. Es bien padre. Y cuéntenla, hay que estar al pendiente. Así que muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram como Mi Maldita Opinión. También con frecuencia con Guy con Z también nos pueden seguir. Paulina Escúchenos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y súper importante, síganos en YouTube, denle suscribirse y píquenle la campanita para que les llegue la notificación. Y pues muchísimas gracias, Ángela, que también se nos sigue escuchando. A todos ustedes un abrazo, feliz Día de Muertos, feliz Halloween, que la pasen muy padre. Bye. Y esto fue Mi Maldita Opinión.